Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso a paso este lindo vestidito. Está perfecto para esta época navideña, así es que espero que les guste. Ahora, el vestidito que vamos a tejer en el paso a paso es para niñas de más o menos 12 a 24 meses, pero fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, desde una bebita de 0 a 3 meses hasta 3 años. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver allí. Ahí también siempre podrán encontrar el nombre de la lana que yo estoy usando y la cantidad de lana que se necesita para el tamaño que estamos tejiendo, y también otros links relacionados con este conjunto como un cubre pañal y los zapatitos para que puedan completar el conjunto. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla para que YouTube les recomiende mis videos, y si les gustó este paso a paso, por favor denle like. Ok, para tejer este vestidito voy a usar este gancho de 5 milímetros y estoy usando esta lana gruesa número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ahora, para empezar, aquí tengo un total de 41 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 26 centímetros, que son más o menos 10.25 pulgadas. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, continúen. Bueno, aquí para continuar, como les digo, tengo 41 cadenas. En la tercera cadena después del gancho, 1, 2, 3, voy a hacer un punto alto. Ahora, estas dos cadenas aquí al inicio nunca cuentan como ningún punto. Tengo un punto alto, en total voy a hacer 5. En la siguiente cadena voy a hacer el siguiente. Son 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a hacer la primera esquina, voy a hacer una cadena. Ahora voy a hacer un total de 9 puntos altos. Aquí va a ser para las mangas, así es que voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí está, 9. Voy a hacer una cadena para la segunda esquina, y ahora para la espalda voy a hacer un total de 11 puntos altos, así es que en la siguiente cadena voy a hacer un punto alto y así voy a continuar hasta tener 11 puntos altos. Terminé de hacer estos 11 puntos altos, este es para la espalda. Ahora voy a hacer una cadena y en la siguiente cadena aquí voy a hacer un punto alto. Este espacio aquí de cadena es la tercera esquina. Ahora voy a hacer de nuevo 9 puntos altos. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora una cadena y en la siguiente cadena aquí un punto alto. Aquí está la cuarta esquina. Ahora vamos a terminar aquí con un total de 5 puntos altos. Terminé de hacer estos últimos 5 puntos altos y así terminé esta primera vuelta. En esta vuelta ya hemos dividido las mangas, los delanteros y la espalda. Para cada uno de los delanteros tenemos 5 puntos altos, para cada una de las mangas tenemos 9 y para la espalda tenemos 11 puntos altos. Al final de esta primera vuelta tenemos un total de 39 puntos altos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora aquí estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Están ahí para que cuando terminemos de hacer el canesú, esta parte aquí quede recta y no quede chueca. Cuando ustedes cuenten los puntos, van a contar nada más los puntos altos, no van a contar las cadenas. También les recomiendo de que pongan un marcador de puntos marcando las esquinas para que se les haga más fácil de aquí en adelante
trabajar cada una de las esquinas. Bueno, aquí para continuar en la segunda vuelta, empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto y así voy a hacer lo mismo hasta llegar a la primera esquina. Aquí voy a tener 5 puntos altos. Tengo 3, 4 y 5. Ahora, adentro de cada una de las esquinas vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahora vamos a continuar y trabajar estos puntos altos para las mangas, así es que empezando en este primer punto alto encima, vamos a hacer el primer punto alto. En el siguiente son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora aquí está la segunda esquina, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer el abanico que hicimos en la primera esquina. 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Ahora vamos a continuar y hacer lo mismo encima de cada uno de estos 11 puntos altos para la espalda. Y cuando lleguen aquí a la tercera esquina van a hacer lo mismo, van a hacer este abanico y lo mismo aquí en esta cuarta esquina. Continúen, terminen de hacer esta segunda vuelta y nos vemos al final. Terminé de hacer esta vuelta número 2. Al final de esta vuelta número 2 tengo un total de 55 puntos altos. De aquí en adelante vamos a estar aumentando 16 puntos al final de cada vuelta. Así es que aquí para la vuelta número 3 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. En esta vuelta voy a repetir exactamente lo mismo que hice en la segunda vuelta. Les voy a mostrar, ya que el resto ustedes lo van a hacer. Encima del primer punto alto hacemos el primer punto alto. Y encima del siguiente punto alto llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos adentro del espacio de cadena. Lo mismo, hacemos un abanico. 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Ahora van a continuar y hacer lo mismo para la manga. Así es que empezando en este primer punto alto de la manga, hacemos un punto alto y así van a continuar hasta llegar a la segunda esquina, donde van a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer aquí. Van a hacer este abanico de 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Ahora al final de esta vuelta número 3 vamos a tener un total de 71 puntos altos y luego van a hacer 2 cadenas, van a girar y van a repetir exactamente lo mismo. Y al final de esa vuelta van a aumentar 16 puntos. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para el canesú, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Y también continúen viendo, ahí les voy a dar el número de puntos que van a tener al final de cada vuelta de aquí en adelante. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Estoy al final de esta vuelta número 5. Me hace falta hacer una vuelta más, así es que les voy a enseñar esta vuelta número 6. Ahora, la última vuelta que hicimos juntos fue la vuelta número 3 y al final de esa vuelta número 3 teníamos un total de 71 puntos altos. Luego al final de la vuelta número 4 hay 87 puntos altos y estoy al final de esta vuelta número 5 donde tengo un total de 103 puntos altos. Ahora para la vuelta número 6 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora, en esta vuelta, esto es lo que vamos a hacer. Miren, en los primeros 2 puntos altos voy a hacer un punto alto en cada uno. Ahí está, tengo 2 puntos altos. Ahora voy a hacer una cadena, me voy a saltar un punto alto y en el siguiente voy a hacer un punto alto, cadena, me salto un punto alto y en el siguiente, punto alto, cadena, me salto un punto alto y en el siguiente, punto alto, cadena, me salto un punto alto y en el siguiente, punto alto, cadena, me salto un punto alto y en el siguiente, punto alto, cadena. Ahora me voy a saltar este último punto alto y adentro del espacio de cadena aquí voy a hacer un abanico.
Ahora aquí voy a hacer una cadena, me voy a saltar este primer punto alto y en el siguiente voy a hacer un punto alto cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto cadena y así voy a continuar hasta llegar a la segunda esquina. Me salto un punto alto y en el siguiente punto alto cadena. Ahí está. Este es el último punto alto. Voy a hacer una cadena y en el espacio de cadena voy a hacer el abanico. 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Ahora ustedes van a continuar y hacer el resto. Vamos a hacer una cadena, me salto el primer punto alto y en el siguiente punto alto cadena, me salto un punto alto y en el siguiente punto alto cadena. Así van a continuar hasta llegar a la tercera esquina, donde van a hacer lo mismo que hice aquí y luego lo mismo aquí en la cuarta esquina. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta número 6. Estoy al final de esta vuelta número 6. Aquí para terminar tengo este último punto alto. Encima voy a hacer un punto alto. Y así termino esta vuelta número 6. Ahora, al final de esta vuelta número 6, tengo un total de 67 puntos altos. Ahora, les estaba mostrando el canesú en otro color, pero decidí hacerlo en este color para este tutorial. Al final de esta vuelta, como les digo, tengo 67 puntos altos. Ahora, lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es dividir las mangas. Así es que para hacer eso, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí vamos a trabajar un punto alto encima de los puntos altos. Y en el espacio de cadena también vamos a hacer puntos altos. Aquí tengo 3 puntos altos encima del siguiente, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos altos. Ahora dentro del espacio de cadena de esta primera esquina voy a hacer 3 puntos altos. Ahí está. Ahora voy a hacer 2 cadenas. Me voy a saltar estos puntos altos de la manga que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y en esta segunda esquina aquí voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora vamos a continuar y trabajar un punto alto en cada uno de los puntos altos y en el espacio de cadena hasta llegar aquí a la tercera esquina, donde ustedes van a hacer 3 puntos altos y luego para dividir la segunda manga van a hacer 2 cadenas, se van a ir aquí a la cuarta esquina, van a hacer 3 puntos altos y luego terminar aquí al final. Ok, les quería mostrar cómo vamos a dividir la segunda manga. Miren, aquí para la parte del frente del vestidito tengo 37 puntos altos. Vamos a hacer 2 cadenas y en esta cuarta esquina hacemos 3 puntos altos y ahora vamos a continuar y hacer un punto alto en cada uno de estos puntos altos y en el espacio de cadena. Continúen y nos vemos al final de esta primera vuelta y ahí está la segunda manga. Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Tengo un total de 73 puntos altos. Para cada uno de los delanteros, miren aquí, tengo un total de 18 y 18. Para la parte de atrás tengo 37 puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a unirnos aquí con el primer punto alto con un punto deslizado. Y así terminamos la primera vuelta. Ahora de aquí en adelante esta va a ser la parte de atrás del vestidito y este va a ser el frente. Así es que aquí miren, lo que vamos a hacer para la segunda vuelta es lo siguiente. Vamos a hacer una cadena y en este mismo espacio aquí voy a hacer un punto alto encima de cada uno de estos puntos altos hasta llegar aquí al espacio de las 2 cadenas. Aquí terminé de hacer estos 18 puntos altos. Ahora aquí debajo de la manga tenemos 2 cadenas. Vamos a hacer aquí en este espacio, vamos a hacer
4 puntos altos. Están 2, 3 y 4. Ahora vamos a continuar y vamos a hacer un punto alto encima de cada uno de estos puntos altos. Si es que empezando en el primero, vamos a hacer un punto alto en el siguiente punto alto, y así vamos a continuar y vamos a trabajar estos 37 puntos altos para el frente, y luego cuando lleguemos aquí debajo de la otra manga donde están las dos cadenas, también vamos a hacer 4 puntos altos y luego continuar y terminar con estos 18 puntos altos. Continúen, nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta. Hasta aquí tengo 81 puntos altos en esta segunda vuelta. Ahora aquí al final, antes de terminar, en este último punto alto voy a hacer un aumento. Vamos a hacer un punto alto más, al modo de terminar con 82 puntos altos al final de esta segunda vuelta. Ahora para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino la segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer una cadena, y en este mismo espacio aquí voy a hacer un punto alto, una cadena. Me salto un punto alto y en el siguiente punto alto, cadena. Me salto un punto alto y en el siguiente punto alto, cadena. Y así voy a continuar por todo alrededor de esta tercera vuelta haciendo lo mismo. Continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta tercera vuelta, tengo un total de 41 puntos altos. Aquí al final tengo un punto alto, una cadena. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así terminamos esta tercera vuelta. Ahora para la cuarta vuelta vamos a girar. Y de aquí en adelante todas estas vueltas se van a trabajar de adentro hacia afuera. Este es el lado revés del vestidito y este va a ser el lado derecho. Así es que las vueltas se van a trabajar del lado revés hacia el derecho. Ya van a ver por qué. El resultado es muy bonito. El punto así es que así lo vamos a hacer. Miren, aquí en este primer espacio voy a hacer un punto bajo. Ahora en el espacio que sigue, que es este, voy a hacer una conchita de 6 puntos altos. Déjenme ver, tengo 2, 4, 5, 6 puntos altos. Ahora en el espacio que sigue de cadena, punto bajo, en el siguiente espacio 6 puntos altos. Y así vamos a continuar. Conchita de 6 puntos altos, punto bajo, conchita, punto bajo, conchita, punto bajo, por todo alrededor. Continúen, nos vemos al final de esta cuarta vuelta. Estoy al final de esta cuarta vuelta, tengo la última conchita. Hasta aquí tengo un total de 20 conchitas y tengo un espacio más de cadena. Me voy a saltar este espacio, me voy a ir aquí donde tengo el primer punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 4. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer una cadena y en este mismo espacio aquí vamos a hacer un punto alto. Ahora tenemos los 6 puntos altos de la primera conchita. Vamos a hacer 3 puntos altos, enredarse por frente. Dos cadenas. Aquí bien pueden hacer una cadena o dos cadenas. Yo voy a hacer 2. Luego termino con 3 puntos altos, enredarse por frente. Ahora, encima del punto bajo que hicimos, que es este, vamos a hacer un punto alto. Y luego tenemos los 6 puntos altos de la segunda conchita. Vamos a trabajar 3 puntos altos, enredarse por frente. Dos cadenas, 3 puntos altos, enredarse por frente. Y así vamos a continuar. En cada una de las conchitas vamos a hacer lo mismo. Luego encima del punto bajo hacemos un punto alto y de nuevo hacemos lo mismo en la siguiente conchita. Bueno, continúen así. Nos vemos al final de esta vuelta número 5 para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Estoy al final de esta vuelta número 5. En esta vuelta hemos hecho los puntos altos en realce por frente. Ahora, para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto alto que hicimos y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 5. Ahora, en la vuelta número 6, adentro de cada uno de los espacios de 2 cadenas, vamos a hacer conchitas de 6 puntos altos. Así es que metemos el gancho allí y hacemos 6 puntos altos. Ahí está, 6 puntos altos. Ahora tenemos en medio de las conchitas está el punto alto que hacíamos de separación. Así es que encima de este punto alto voy a hacer un punto bajo. Y adentro del espacio de la siguiente conchita, en el espacio de las 2 cadenas, hacemos una conchita de 6 puntos altos. 4, 5, 6. En medio tenemos el punto alto, vamos a hacer un punto bajo y de nuevo adentro de la siguiente conchita en el espacio de las 2 cadenas hacemos 6 puntos altos y así vamos a continuar para el resto de esta vuelta número 6. Continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 6. En esta vuelta número 6 hemos hecho la vuelta de las conchitas. Ahora, para terminar esta vuelta nos vamos a ir aquí al inicio donde está el punto bajo y vamos a hacer un punto deslizado. Y así terminamos esta vuelta. Ahora, de aquí en adelante vamos a repetir estas 2 vueltas. La vuelta número 5 de los puntos en realce y esta vuelta número 6 de las conchitas. Así es que aquí, miren, les voy a iniciar la vuelta de los puntos en realce, ya que el resto ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Les acabo de mostrar la vuelta número 6, así es que ya saben cómo iniciar esta vuelta y cómo terminarla. Así es que aquí les voy a iniciar, como les digo, la vuelta número 7, que es la vuelta de los puntos en realce. Hacemos una cadena y en este mismo espacio, que es el primer punto, hacemos un punto alto. Ahí está. Ahora tenemos los 6 puntos altos, esta primer conchita. Hacemos 3 puntos altos en realce por frente, 2 cadenas, 3 puntos altos en realce por frente. Y ahí está. Ahora, donde hicimos el punto bajo, vamos a hacer un punto alto y luego tengo la siguiente conchita. Hacemos 3 puntos altos en realce por frente, 2 cadenas, 3 puntos altos en realce por frente. Y en el punto bajo que separa las conchitas hacemos un punto alto. Y ahí está, eso es todo lo que vamos a hacer. Y miren qué lindo se mira este punto por el lado derecho. Ahí está, está precioso. Y bueno, así es como vamos a continuar de aquí en adelante. Vamos a repetir estas 2 vueltas. Bueno, continúen. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer la falda del vestidito. Miren qué lindo está. Este es el lado del frente. Miren, está precioso. Así es que aquí, miren, hice un total de 15 vueltas en este color frambuesa, contando desde acá la primera vuelta que hicimos de conchitas. Miren, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 vueltas en este color y luego las últimas 2 vueltas cambié color de hilo, nada más corté el hilo aquí en este color y hice 2 vueltas aquí en este color blanco. Miren qué lindo está, es opcional si ustedes lo quieren hacer así, les va a quedar muy bonito. Ahora si ustedes quieren hacerlo más largo lo pueden hacer, no pasa nada, yo así lo voy a dejar. Ahora vamos a hacer una última vuelta aquí. Esta vuelta es más decorativa que nada, así es que es opcional, así es que si la quieren hacer, así es como la vamos a hacer. Miren, aquí terminé esta última vuelta, es la vuelta de las conchitas donde hacemos 6 puntos altos y separadas de puntos bajos. Aquí me uní al inicio, ahora aquí voy a hacer 3 cadenas y en medio de estos 6 puntos altos, aquí miren, 3 y 3 a cada lado, voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y aquí donde tenemos el punto bajo que divide las conchitas vamos a hacer un punto deslizado y de nuevo
3 cadenas y en medio de estos 6 puntos altos, aquí 3 y 3 a cada lado, voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y de nuevo en el punto bajo un punto deslizado. Y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta y miren qué lindo se mira. Bueno, continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta última vuelta. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esta última lazada y miren, aquí está ya el revuelo de la falda del vestidito, está terminado. Miren qué lindo se mira. Ahí está. Si ustedes quieren hacer todo en un solo color, lo pueden hacer. Ustedes ahí van a ver cómo se les mira mejor. Y bueno, miren, aquí está. Ahora lo que vamos a hacer es una de las mangas. Ya hice esta manga aquí, así es que les voy a mostrar cómo la hice y la vamos a hacer exactamente igual. Ustedes cuando terminen de hacer este lado lo van a hacer igual aquí a este lado. Bueno, aquí para empezar, miren, nos vamos a ir a este lado. Ahora, como el punto se trabaja de adentro hacia afuera, más bien del lado revés hacia afuera, vamos a iniciar aquí debajo de la manga. Miren, tenemos la manguita. Y justamente aquí, en este primer espacio de cadena, miren ahí, vamos a jalar una lazada aquí, miren, y vamos a usar el mismo gancho de 5 milímetros. Así es que vamos a irnos aquí en este primer espacio de cadena, miren, a este lado de la manga. Estamos trabajando la manga de adentro hacia afuera, ya que el punto, recuerden, se trabaja al lado revés, para que quede así muy bonitas las ondas. Miren qué lindas se miran. Bueno, así es que vamos a meter el gancho aquí, en este primer espacio de cadena. Vamos a jalar una lazada, vamos a hacer una cadena y en este primer espacio aquí vamos a hacer un punto bajo. Ahí está. Cuando ustedes hagan esta otra manga, van a hacer lo mismo. Van a estar de adentro hacia afuera. Miren, van a estar aquí y ustedes se van a ir aquí al primer espacio, ahí. Así es que aquí, miren, en el siguiente espacio de cadena aquí vamos a hacer una conchita. Ahora las conchitas para la manga las vamos a hacer de 4 puntos altos. En este siguiente espacio voy a hacer un punto bajo. Ahora en el siguiente espacio de cadena vamos a hacer 4 puntos altos y así vamos a continuar por toda la manga haciendo bien una conchita y en el siguiente espacio punto bajo. Y así vamos a continuar hasta llegar aquí al último espacio. Continúen, luego nos vemos para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Ok, estoy aquí a este otro lado de la primera vuelta. En este último espacio de cadena hice un punto bajo y tengo 6 conchitas por todo alrededor. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 conchitas y en este último espacio hice un punto bajo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, aquí en ambos lados, miren aquí, en este punto alto y en este punto alto, esto es lo que vamos a hacer. Miren, vamos a cargar el gancho, vamos a meter el gancho aquí donde está este punto alto que parece que está cruzado. Ahí voy a jalar una lazada, voy a quitar 2 lazadas, tengo 2 lazadas en el gancho, cargamos el gancho una vez más y aquí en el centro, miren, tenemos estos 4 puntos altos. Ahí vamos a hacer los 2 puntos altos hacia cada lado y en el centro vamos a hacer un punto alto donde quitamos 2 lazadas, tengo 3 lazadas en el gancho, cierro. Aquí hemos hecho un punto de reducción, miren, hemos cerrado este punto alto con el primer punto alto de esta conchita que voy a hacer aquí. Así es que ahora voy a hacer, tengo 2, 3, 4 puntos altos, miren, aquí en el centro. Ahí está. Ahora miren, tenemos aquí este otro lado el punto alto que les mostré. Miren, aquí antes de dividir las mangas, aquí vamos a cargar el gancho. Metemos el gancho aquí donde está este punto alto que está como cruzado. Voy a quitar 2 lazadas, voy a dejar 2 lazadas en el gancho y me voy a ir aquí al inicio donde está el punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Así es que jalo una lazada y cierro. Aquí están 2 lazadas. Así es que en total tenemos un total de 7 conchitas aquí por todo alrededor de esta manga. Aquí lo importante es de que ustedes terminen con 7 conchitas. No importa cómo hagan aquí estos puntos altos de reducción que hice. Lo importante es de que terminen con 7 conchitas. Ahora, para la segunda vuelta, para la manga,
vamos a hacer una cadena y en este mismo espacio aquí voy a hacer un punto alto. Ahora aquí miren, tengo la primera conchita, tenemos 4 puntos altos, voy a hacer 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Ahora, donde tenemos los puntos bajos encima, vamos a hacer puntos altos en esta vuelta. Otra vez más tenemos la siguiente conchita, hacemos 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente y un punto alto encima del punto bajo. Y así van a continuar ustedes hasta llegar aquí al final, en esta última conchita, la conchita número 6. Luego les voy a mostrar cómo vamos a trabajar la última conchita, aquí la conchita número 7. Nos vemos entonces para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí a su otro lado de la manga. Miren, aquí está la última conchita. Tengo 6 conchitas aquí donde he hecho 2 puntos altos en realce cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Ahora tengo la última conchita y aquí en este punto, miren, voy a hacer un punto alto. Y ahora tengo la conchita número 7. Yo, para continuar con el resto de la manga, voy a reducir esta conchita al modo de tener 6 conchitas para el resto de la manga. Si ustedes le miden la manga a su bebita y creen que no es necesario hacer esta reducción, entonces no pasa nada. Lo que van a hacer es trabajar esta conchita normal como hemos hecho todas estas otras conchitas y luego se van a unir aquí donde está el primer punto alto. Yo voy a reducir aquí esta conchita, así es que lo que voy a hacer es en medio de estos 4 puntos altos voy a meter el gancho y voy a hacer un punto alto, pero no lo voy a cerrar. Me voy a ir aquí donde tengo el primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado y ahí voy a cerrar este punto de reducción y así es como reduzco ya esta conchita debajo de la manga y así es como se mira. Así es que para el resto de la manga voy a continuar nada más con 6 conchitas, pero si ustedes no quieren hacer esa reducción no es necesario, la trabajan normal como hemos hecho las otras. Ahora para la tercera vuelta hacemos una cadena y en este mismo punto voy a hacer un punto bajo. Ahora tenemos la primer conchita, el primer espacio de cadena. En este espacio de cadena hacemos 4 puntos altos. En esta vuelta nos toca hacer las conchitas y hacemos puntos bajos de separación. Miren, ahí está la primer conchita y aquí está donde hacíamos puntos altos en la vuelta anterior. Así es que encima de los puntos altos hoy hacemos puntos bajos y en el siguiente espacio de cadena de la siguiente conchita hacemos 4 puntos altos y así vamos a continuar por todo alrededor hasta terminar esta tercera vuelta. Bueno, continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho la vuelta de las conchitas separadas de puntos bajos. Aquí está la última conchita, la conchita número 6. Ahora para terminar aquí, encima de este último punto alto voy a hacer un punto bajo. Y para terminar me voy a ir aquí donde está el primer punto bajo que hice, me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 3. Y ahí está. Ahora, para la vuelta número 4 vamos a hacer una cadena y en este mismo espacio hacemos un punto alto. Ahora, en esta vuelta ya saben que hacemos los puntos en realce. Así es que tenemos 4 puntos altos. Vamos a hacer 2 puntos altos en realce por frente. Una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. En medio de las conchitas aquí, en esta vuelta hacemos puntos altos encima de los puntos bajos y de nuevo la siguiente conchita hacemos 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente y de nuevo encima del punto bajo hacemos un punto alto y así continuamos por todo alrededor. Nos vemos al final de esta cuarta vuelta. Estoy al final de esta cuarta vuelta. Esta es la última conchita donde hice 2 puntos altos en realce,
cadena, 2 puntos altos, enredarse por frente. Para terminar esta vuelta, ya saben, nos vamos encima aquí del primer punto alto, miren ahí, y nos unimos con un punto deslizado. Y ahí está, así es como se termina esta vuelta. Ya les mostré cómo se inicia. Ahora les voy a mostrar cómo se inicia la vuelta de las conchitas. Ya saben, hacemos una cadena y en este mismo espacio hacemos un punto bajo. Y en el espacio de cadena aquí de la primer conchita hacemos una conchita de 4 puntos altos. Y aquí en medio de las conchitas tenemos el punto alto, hacemos un punto bajo en esta vuelta. Y de nuevo lo mismo, adentro del espacio de la cadena de la siguiente conchita hacemos 4 puntos altos. Y ahí está, eso es todo lo que vamos a hacer por el resto de la manga. Aquí vamos a hacer estas 2 vueltas, hacemos conchitas y los puntos altos enredarse. Bueno, ahí está, así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta número 5. Para terminar se van a ir aquí donde está el punto bajo, van a hacer un punto deslizado, luego van a hacer una cadena, un punto alto y van a iniciar la vuelta esta de los puntos a enredarse. Y así es como vamos a continuar para la manga. Ahora aquí para la manga vamos a hacer, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 vueltas en este color frambuesa, y luego vamos a hacer 2 vueltas en el color blanco y luego vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí en la parte de abajo del vestidito. Pero bueno, yo les voy a mostrar esa parte, así es que continúen, terminemos de hacer la manguita y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estas 15 vueltas para la manga. Ahora aquí miren, me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada, ya que el resto de la manga la voy a hacer con el color blanco. Si ustedes no quieren cambiar de color de hilo, no es necesario cortarlo. Bueno, miren, aquí están, estas son las 15 vueltas. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 vueltas. La última vuelta es esta vuelta de conchitas. Así es que lo que vamos a hacer ahora, como les digo, vamos a cambiar de color de hilo. Así es que para cambiar de color de hilo es fácil. Aquí cortamos el hilo y en este mismo punto, miren, donde nos unimos con el punto deslizado, voy a meter el gancho, voy a jalar esta lazada aquí. Vamos a hacer una lazada primero. Y vamos a jalar aquí una lazada. Y ahí está. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a continuar con el punto. La siguiente vuelta es la vuelta de los puntos en realce, así es que vamos a hacer un punto alto en este mismo espacio aquí. Y luego hacemos 2 puntos altos en realce por frente. Una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Punto alto encima del punto bajo y 2 puntos altos en realce por frente. Y así, esta vuelta es lo mismo, lo único que hemos hecho es cambiar de color de hilo. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces van a continuar y hacer una vuelta más. Bueno, continúen así, luego vengo y les muestro cómo vamos a trabajar aquí la vuelta de las conchitas, porque esta conchita aquí es un poquito más grande para que aquí la manga quede un poquito más ancho. Si no quieren que les quede muy ancho, entonces lo vamos a hacer normal. Pero bueno, luego vengo y les muestro esa parte. Ok, terminé de hacer esta vuelta número 16, donde hicimos los puntos en realce. Esta vuelta es lo mismo que esta parte, nada más que cambiamos el color de hilo. Para terminar nos vamos a ir aquí donde está el primer punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así terminamos esta vuelta. Ahora para la vuelta número 17, en esta vuelta las conchitas las vamos a hacer de 6 puntos altos. En esta parte aquí las hacíamos de 4 puntos altos, pero aquí la vamos a hacer de 6 puntos altos para que la manga quede un poquito más ancho. Y la pueden dejar así largo o también se puede doblar. Así, miren, para que quede muy bonita la manga de esta manera. Y también una cosa, ustedes saben de que este punto se trabaja al lado revés para que las conchitas queden así. Miren, que quede este punto así como una ola. Miren qué lindo está. Pero si ustedes quieren hacer esta vuelta de conchitas para que les quede al lado revés, perdón, al lado derecho, entonces van a tener que girar y hacer
aquí un punto bajo y luego aquí en este espacio van a hacer su conchita. Yo voy a continuar así normal, como es el punto, no voy a girar ni nada. Así es que para hacer esta vuelta vamos a hacer una cadena y en este mismo espacio voy a hacer un punto bajo. En este primer espacio aquí voy a hacer una conchita de 6 puntos altos. Ahí está la conchita de 6 puntos altos y luego en el punto alto que está aquí en el centro, en medio de las conchitas, hacemos punto bajo y luego lo mismo en el siguiente espacio de cadena y así vamos a continuar por todo alrededor y hasta terminar esta vuelta número 17. Continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta vuelta número 17 donde hice estas conchitas de 6 puntos altos, viene el inicio con un punto deslizado. Ahora para la última vuelta vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí en la parte de abajo del vestidito, esta vuelta de cadenas. Así es que para hacer eso, miren, vamos a hacer aquí 3 cadenas y aquí tenemos estos 6 puntos altos, en medio 3 y 3 a cada lado. Hacemos un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas, encima del punto bajo que divide las conchitas hacemos un punto deslizado, 3 cadenas, en medio de estos 6 puntos altos hacemos punto bajo, 3 cadenas, punto bajo y ahí está. Eso es todo lo que vamos a hacer aquí para terminar. 3 cadenas, en medio donde está el punto bajo, punto deslizado y de nuevo 3 cadenas y así vamos a continuar. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta última vuelta y luego vengo y les muestro ya la manguita terminada. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer esta última vuelta aquí de la manga. Aquí nada más vine al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y la manga está terminada. Miren, ahí está. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. A este lado lo van a hacer en la otra manga. Está hecho exactamente igual. Así es que asegúrense de hacer lo mismo. Y bueno, ahí están ya las mangas terminadas. Ya casi terminamos el vestidito. Miren qué lindo está. Ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir aquí en la parte de atrás y vamos a arreglar aquí un poco esta parte aquí, la abertura aquí del vestidito. Así es que nada más vamos a hacer puntos bajos, ya que los ojales pueden ser los puntos que están aquí en la mera orilla. Miren ahí. Así es que podemos hacer eso. Ahí, así es que vamos a arreglar aquí un poquito para que quede bien y luego vamos a hacer el cuello. Para hacer esta parte nos vamos a ir aquí, miren. Nos vamos a ir aquí a este lado y donde tengo este último punto, creo que estas son cadenas ahí al final. Sí, son cadenas. Ahí voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada, voy a hacer una cadena y en este mismo espacio aquí vamos a hacer 2 puntos bajos. Ahí. Aquí. 2 puntos bajos. Aquí no hay una manera exacta de hacer esta parte. Aquí lo importante es que quede un terminado más bonito. Así es que ahora en la siguiente vuelta aquí vamos a hacer 2 puntos bajos también. Y así voy a continuar haciendo lo mismo. Ahora en la siguiente vuelta aquí voy a hacer 1. En la siguiente vuelta 2. Luego 1. 2. Y aquí voy a hacer 1. Así es que aquí a este lado tengo, déjame ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos bajos. Ahora voy a hacer un punto en el mero centro aquí para subir hacia arriba. Así es que aquí en el centro, miren, voy a meter el gancho allí, voy a hacer un punto bajo, llevo 12. En esta vuelta que sigue, que es la primera vuelta de este lado, y voy a hacer 2 y voy a continuar hacia arriba haciendo lo mismo. 1, 2, 1, luego 2, 1, 2, al modo de terminar con el mismo número de puntos que hicimos aquí, que fueron 11. Así es que continúen, nos vemos aquí en la parte de arriba para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Ok, terminé de hacer estos puntos bajos aquí a este otro lado. Tengo 11 puntos bajos más 11 aquí a este lado y uno en el centro. Así es que tengo un total de 23 puntos bajos para la parte de atrás. Ahora vamos a continuar aquí por el cuello y aquí miren donde está este primer espacio de cadena ahí. Voy a hacer 2 puntos bajos, perdón, 3 voy a hacer. Tengo 1, 2 y 3. Esto es para que podamos doblar sin ningún problema. Así es que ahora voy a continuar por todo alrededor del cuello haciendo puntos bajos. Así, miren, en cada una de estas cadenas que quedaron, cuando hicimos la primera vuelta, ahí estoy haciendo un punto bajo. Así es que eso es lo que vamos a hacer ahora. No hay una manera exacta de hacer esto. Lo importante es de que quede bonito y se mire bien. Bueno, así voy a continuar, así es que continúen. Nos vemos aquí a este otro lado del cuello para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos aquí a la orilla del cuello. Tengo 43 puntos bajos. Ahora, lo que hice aquí al final, como hice al inicio, hice 3 puntos bajos y para terminar me uní al inicio con un punto deslizado. Corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Así es que ahí está. Tengo 43 puntos bajos. Si ustedes tienen más o menos, está bien, no pasa nada. Como les digo y les repito, lo importante es de que se mire bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, si ustedes quieren dejar su vestidito así como está, con el cuello así, está bien, está bonito, ya nada más necesitan ponerle los botones. Ahora, ya saben de que a mí me gusta agregar un poquito más, así es que lo que vamos a hacer aquí es, le voy a agregar un cuellito. Así es que si quieren hacerlo, así es como lo vamos a hacer. Miren, aquí es donde terminamos, así es que con este color blanco y el mismo gancho de 5 milímetros vamos a continuar aquí. Así es que para iniciar voy a contar 1, 2 y en el tercer punto bajo aquí, miren, para que no quede en la mera esquina y que quede espacio para el botón, vamos a irnos aquí, miren, en el tercer punto bajo de aquí de donde terminamos, voy a meter el gancho aquí en este punto bajo y voy a jalar una lazada con este color blanco, así, y voy a hacer una cadena. O más bien voy a hacer 2 cadenas. Ahora, en este mismo punto aquí voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora, miren, lo que voy a hacer es por la barrita de atrás de cada uno de estos puntos bajos voy a hacer un punto alto, pero voy a hacer aumentos también para que el cuello quede un poco más abierto. Así es que lo que voy a hacer es en el siguiente punto bajo, aquí miren por la barrita de atrás, voy a hacer un punto alto y otro punto alto en este mismo punto. Ahí miren, aquí al inicio voy a hacerlo así, voy a hacer 2, luego 2 y en el siguiente por la barrita de atrás también voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Ahí está, hasta ahora tengo 6 puntos altos. Ahora en los siguientes 2 puntos bajos voy a hacer 1 en cada uno. 1 y 2 y en el tercero que sigue voy a hacer 2 puntos altos. Así vamos a aumentar. Les muestro otra vez más. Voy a hacer 1 y 1 y en el siguiente 2. Luego 1, 1 y en el siguiente 2. Así es que en estos dos que siguen voy a hacer 1, en el siguiente 1 y en el siguiente el aumento voy a hacer 2. Y así voy a continuar por todo alrededor. Al final quiero terminar con un total de 54 puntos altos. Quiero que estos puntos altos me queden en múltiplos de 4. Ahora voy a tener que tal vez hacer algún ajuste aquí al final, tal vez hacer más puntos bajos con 2 puntos altos. Lo importante es de que terminemos con 54 puntos altos por todo alrededor del cuello. Así es que vamos a hacer eso, luego vengo, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí a este otro lado del cuello. Hice exactamente lo mismo que hice aquí al inicio. Hice lo mismo y salió bien la secuencia. Así es que aquí al final tengo 54 puntos altos. Como les había dicho, lo importante es de que terminemos en múltiplos de 4. Bueno, ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena. Voy a girar encima de este punto, que es el último, voy a hacer un punto bajo. Ahora miren, lo que voy a hacer es, aquí en este tercer punto alto, 1, 2, 3, miren, voy a hacer una conchita de 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Y lo estoy haciendo en medio, miren, de los puntos altos. Ahora voy a contar 3 puntos altos, 1, 2, 3, y en medio voy a hacer un punto bajo. Otra vez más vamos a contar 1, 2, 3, y en medio aquí voy a hacer una conchita de 6 puntos altos, y así vamos a continuar. Ahora, si ustedes quieren de que estas conchitas les queden un poquito más grandes, pueden usar un gancho tantito más grande y les va a quedar el cuello más ancho, más grande. Así es que yo voy a continuar así porque me hace falta hacer una vueltecita más y no quiero que me quede muy grande. Así es que aquí tengo 2, 4, 6 puntos altos. Otra vez más, 1, 2, 3 en medio aquí, un punto bajo y de nuevo 1, 2, 3 en medio, una conchita. Así vamos a continuar por todo alrededor del cuello y miren qué lindo se mira. Ahí está. Bueno, continúen así. Nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final. Tengo 9 conchitas para terminar. 1, 2, 3 en este último punto alto. Aquí voy a hacer el último punto bajo. Y así termino esta segunda vuelta. Ahora, si quieren dejarlo así, también está muy bonito. Yo voy a hacer una vuelta más. Así es que aquí voy a hacer una cadena y voy a girar. Y encima de este primer punto bajo aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora miren, lo que vamos a hacer son medios puntos altos en realce por detrás. Así es que vamos a cargar el gancho, metemos el gancho así y en este primer punto alto de estos 6, de esta primer conchita, hacemos un medio punto alto en realce por detrás. Y así voy a continuar y hacer exactamente lo mismo en cada uno de estos puntos altos aquí de esta primer conchita. Estamos haciendo medios puntos altos en realce por detrás. Así, miren. Ahí está, miren. Ahora, aquí tengo este punto bajo que está justamente en el mero centro de las conchitas. Voy a hacer un punto bajo también aquí en este punto. Ahí, miren, así. Punto bajo y de nuevo voy a hacer lo mismo en cada uno de los puntos altos de esta segunda conchita, medio punto alto en realce por detrás, y esto va a hacer de que la conchita resalte más. Miren, ahí está, se mira muy bonito. Y así voy a continuar por todo alrededor del cuello hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí para mostrarles ya el cuello terminado y el vestidito también ya terminado. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer el cuello. Aquí para terminar esta vuelta de medios puntos altos, enredarse por detrás, nada más hice un punto deslizado encima del último punto. Luego corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y escondí los hilos aquí por la parte de adentro. Y el cuello está terminado. Miren qué lindo está. Ahí está, esta es la parte de atrás. También ya le agregué los botoncitos. Miren, agregué 2. Y como les había dicho, los ojales son los espacios que están aquí entre estos últimos puntos aquí al final. Miren ahí. Y lo mismo aquí también. Los botones que usé son unos botones de 13 milímetros. También miren aquí, este es el frente. Ya está terminado el vestidito. Aquí nada más cosí estas florecitas ya vienen así hechas. Nada más las pegué ahí con hilo y le pasé aquí este listoncito por todo alrededor de la cintura. Miren qué lindo está. Ya el vestidito está terminado y espero que les guste. Pues bueno, les voy a dar las medidas, miren, de la manga. Desde acá arriba del cuello hasta el final de la manga, aquí, está midiendo aproximadamente 28 centímetros, que son más o menos 11 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga, está midiendo aproximadamente 17 centímetros, que son más o menos 6.75 pulgadas. Ahora de largo, desde arriba del hombro aquí hasta el final, esta parte de abajo está midiendo aproximadamente 38 centímetros, que son más o menos 15 pulgadas. Y de la cintura, esta parte aquí me está midiendo aproximadamente 58.5 centímetros por todo alrededor, que son más o menos 23 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este vestidito es para niñas de más o menos 12 a 24 meses, pero fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, desde 0 a 3 meses hasta más o menos 3 añitos. En la caja de información les voy a dejar cómo lo pueden tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. También en la caja de información les voy a dejar
dejar el link de un cubre pañal y unos zapatitos para que puedan completar el conjunto. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Gracias por su apoyo siempre, nos vemos en el próximo. Saludos.